Bienvenidos a Palabras con Salud, un punto de encuentro donde hablamos con los mejores expertos para cuidar nuestro bienestar. Soy Marina Montiel y aquí cada palabra cuenta para mejorar tu salud. En este episodio hablamos de la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a más de 50.000 personas en España. Hoy contamos para ello con una especialista para conocer en qué consiste esta enfermedad neurológica, cómo se diagnostica y cuáles son los últimos avances para controlar su evolución. Ella es la doctora Celia Oreja Guevara, jefe de sección de neurología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, coordinadora de la unidad de esclerosis múltiple y miembro del grupo de asesores científicos de la Agencia Europea del Medicamento. Muy buenas, Celia. Muchísimas gracias por acompañarnos en Palabras con Salud. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, para adentrarnos un poco en este mundo de la esclerosis múltiple, ¿qué es exactamente la esclerosis múltiple? ¿En qué consiste? Pues la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica. Lo digo siempre para no confundirse con la ELA, porque muchas veces la gente se confunde con la ELA y piensa que lo mismo y solo tienen de igual la primera palabra, esclerosis, ¿no? Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, no es una enfermedad mortal como la ELA, es crónica, uno va a vivir con ella toda la vida y es una enfermedad del sistema nervioso central. Eso quiere decir que afecta al cerebro y afecta a la médula espinal. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues es una enfermedad que ocurre sobre todo en mujeres jóvenes, entre 20 y 40 años, y sobre todo mujeres, hay muy pocos hombres, hay un hombre por cada 4 mujeres. Y esta es una enfermedad que suele dar diversos síntomas neurológicos. Es lo que se llama la enfermedad de las 1000 caras, porque hay muchos síntomas muy variados y que cada paciente le da uno distinto, o sea que no todos los pacientes tienen el mismo patrón de enfermedad. Entonces, los síntomas principales suelen ser visión borrosa, o sea que uno se levanta por la mañana y ve borroso, puede ser que tenga, por ejemplo, hormigueos en un brazo de más de 24 horas, hormigueo en una pierna, puede ser que tengan que no oigan bien de repente, puede ser que caminen, que empiecen a arrastrar una pierna y se dan cuenta que cuando caminan mucho arrastran una pierna. Entonces hay síntomas varios, hay muchos síntomas diferentes y esos síntomas suelen durar 24 horas y muchas veces al cabo de una semana se van, o sea, simplemente se quitan sin haberles tenido que tratar. ¿Y cómo se diagnostica, Celia, esta enfermedad? Bueno, pues esta enfermedad es fácil de diagnosticar, lo que pasa es que dependiendo de cómo empiece, hay veces que se tarda más y otras menos. Entonces, cuando se empieza por visión borrosa en una persona joven, siempre va a la urgencia. Y entonces, cuando va a la urgencia, se hacen dos cosas. Se hace una parte de explorar al paciente y hacer un análisis para ver una analítica, para ver que no hay otra cosa, se hace una resonancia magnética. La resonancia magnética es la prueba clave y en la resonancia magnética podemos ver una serie de pequeños puntos blancos que son las lesiones que están distribuidas por el cerebro y por la médula espinal. Y digamos, ya con esto es bastante segura y luego la segunda prueba que necesitamos es lo que se llama la punción lumbar. Es parecido a la anestesia epidural de los embarazos, que pinchamos detrás en la espalda, sacamos lo que es el líquido de la espalda y eso lo analizamos y nos da el resultado de que hay una enfermedad del sistema nervioso central crónica. Y cuando a veces con estas dos pruebas no conseguimos todo, pues hacemos pruebas del ojo, hacemos lo que se llama la tomografía de coherencia óptica, que nosotros en nuestro hospital somos especialistas y hacemos mucho, y también hacemos lo que se llaman los potenciales evocados visuales. Entonces, con estas 4 pruebas el paciente está diagnosticado y normalmente desde que el paciente va a la urgencia hasta que se diagnostica, pues pasa un mes y medio y es bastante rápido. Cuando el paciente tiene hormigueos o no siente bien un brazo, una pierna o una parte de la cara, normalmente, como a veces se resuelve, a veces realmente el paciente pues a los 2 o 3 días se le ha ido, pues a veces los pacientes no vienen. Y como no vienen, pues este diagnóstico se retrasa. A lo mejor hasta que no vuelvan a tenerlo, a lo mejor un año más tarde, no vienen al médico y entonces es verdad que el diagnóstico se retrasa. O sea, podemos decir que cuando el paciente lo primero que le ocurre es una pérdida de visión, sí que esta enfermedad se puede diagnosticar mucho antes, ¿no? Sí. Porque con esas pruebas, o sea, cuando un paciente llega a una urgencia con una visión borrosa, directamente a través de la prueba que nos acabas de comentar, se puede diagnosticar que puede haber aparecido por ahí las palabras de esclerosis múltiple. Sí, bueno, normalmente cuando llegan a la urgencia primero hacen una analítica, lo exploran y si es en día de diario le hacen la resonancia y si es en fin de semana lo dejan para la semana. Normalmente lo que se hace es un TAC para descartar que no sea un tumor. Pero por protocolo sí que está en... Sí, pero esto se hace, o sea, generalmente en la primera semana ya se les ha hecho la resonancia. Siempre se hace un TAC para descartar que no sea un tumor o un ictus
y luego ya se hace la resonancia. El problema es que cuando los síntomas son como más leves, más deslavazados, así, más lentos, con todo lo que signifique alteraciones de la sensibilidad, hormigueo, falta de sensibilidad, picor y eso, pues la gente realmente, aunque le dure 3 o 4 días, muchas veces no van al médico y entonces por eso se tarda más en diagnosticar. ¿Hay tipos de esclerosis múltiple? Sí, hay 3 tipos de esclerosis múltiple. O sea, la mayoría de los pacientes tienen lo que se llama la esclerosis múltiple remitentes recurrentes o más conocida esclerosis múltiple a brotes, que es una esclerosis múltiple de episodios. O sea, que quiere decir que el paciente tiene un síntoma neurológico, se puede recuperar o no recuperar del todo y luego a lo mejor al cabo de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años vuelve a tener otro episodio neurológico que puede ser completamente distinto del primero. Y esta es la más frecuente. Un 70-80% tiene esta enfermedad. Parte de las personas con esclerosis múltiple que tienen esta esclerosis, con el tiempo, cuando pasan 15, 20 años, antes, ahora ya se está cambiando la cosa, dejan de tener estos episodios y estos brotes y entonces empieza a ser una enfermedad, llamaríamos degenerativa, como el Parkinson, Alzheimer, y entonces lo que hacen es que el paciente cada vez empeora sin tener episodios y bueno, al final puede ser que llegue a la silla de ruedas, ¿vale? Pero vamos, cada vez hay menos. De ese tipo de esclerosis múltiple que se llama secundaria progresiva, pues habrá unos 10-15%. Y luego hay una que es muy rara, que es la que se llama la esclerosis múltiple primaria progresiva, que la tienen solo alrededor de un 5% de todos los pacientes y que normalmente son gente más mayor, suele ser a partir de los 55 o 60 años y suele haber más hombres que mujeres y suele ser que empiezan pues, por problemas de caminar. Y esta es mucho más, son pacientes que no tienen episodios, sino que normalmente empiezan a caminar mal, casi siempre se confunde con cosas de la edad, con artrosis, la cadera y tal, tardan más en diagnosticarse y para este tipo de enfermedad solo tenemos un tratamiento y es más difícil de tratar. ¿Hay a día de hoy más casos que antes de esclerosis múltiple? Actualmente sí que hay muchos más casos, pero esto se ha visto en el registro danés. El registro de los daneses es un registro del año 1950 y todo aquel que tiene esclerosis múltiple si quiere recibir un tratamiento tiene que entrar en el registro y recogen todos sus datos, con lo cual es un registro muy fiable y ellos han visto que en los últimos 10-15 años hay más mujeres y ha aumentado muchísimo más en las mujeres que en los hombres. El número de hombres suele ser igual que los que habían en la misma proporción que había en los 50, de mujeres ha aumentado mucho más. Entonces se supone, no es porque haya aumentado el diagnóstico, porque también entonces hubieran aumentado los hombres, se supone que es porque la forma de vida de las mujeres ha cambiado. En los años 60 la mujer trabajaba menos fuera de casa, no tomaba anticonceptivos, no fumaba, tenía más tiempo para su vida y también salía más fuera, con lo cual le daba más el sol y entonces todo esta nueva forma de vida de la mujer pues probablemente le ha perjudicado y entonces es lo que hace que haya muchísimas más mujeres que antes. ¿Y por qué cursa más en mujeres que en hombres? Actualmente no se sabe muy bien por qué más en mujeres que en hombres. La mayoría de las enfermedades autoinmunes son más en mujeres. Sabemos que tiene que ver con las hormonas. De hecho, sabemos que durante el embarazo la enfermedad está prácticamente parada. Y también sabemos que en la menopausia también empieza a empeorar. Entonces sabemos que está relacionada con las hormonas y probablemente con las hormonas sexuales femeninas. Y probablemente esa es la razón. Pero la causa exacta no la conocemos. ¿Y de qué forma impacta la esclerosis múltiple en el día a día de las mujeres, sobre todo? Pues la esclerosis múltiple impacta en varias formas. Bueno, afortunadamente hoy en día, como tenemos bastantes tratamientos, pues no es lo mismo hablar de esclerosis múltiple hoy que hablar hace 20 años. Afortunadamente. Entonces, hace 20 años la verdad es que el paciente en 15-20 años estaba en silla de ruedas. Hoy en día la verdad es que esperamos que ningún paciente esté en silla de ruedas dentro de 20-25 años. Entonces, impacta sobre todo un poco a nivel emocional el primer año, porque vamos a pensar, es una persona joven de 25 años que a lo mejor acaba de empezar a trabajar o va a empezar a trabajar y que quiere, por ejemplo, tener hijos, ¿no? Entonces al principio, digamos, el primer año siempre es difícil, impacta de una forma emocional y luego, bueno, pues después de un año ya pues van un poco, ya conviven con la enfermedad, que es lo más importante. Luego impacta a nivel laboral, siempre está la cuestión de si lo deben decir o no lo deben decir. Pero es verdad que muchas veces, como claro, son gente joven que muchas veces no tiene todavía un trabajo fijo, si lo saben en su trabajo, muchas veces hace que o que no los vuelvan a renovar, o que los den trabajo parcial, o que no les promocionen, con lo cual la mayoría de ellos prefieren no decirlo porque saben que puede tener un impacto en su trabajo, porque al ser una enfermedad desconocida
piensan que esa persona va a ir a silla de ruedas o que esa persona va a faltar mucho, con lo cual nosotros vemos muchos casos de personas jóvenes que cuando se entera su empresa pues los echan o no los promocionan. Ese es un problema, entonces muchos procuran no decirlo, ¿no? Y luego muchas veces a nivel social, sobre todo en las etapas más avanzadas, porque claro, si ya por ejemplo pues tienen alteraciones de la vejiga, tienen alteraciones, están cansados y tal, pues les obliga muchas veces a no pueden ir con sus amigos, no pueden salir tanto a la calle porque, pues por la vejiga, porque están cansados, y hace que su vida social se restrinja un poco. El tema de la silla de ruedas, Celia, es algo que preocupa a la mayoría de los pacientes, imagino, pero a día de hoy ¿es habitual que un enfermo acabe en una silla de ruedas? La verdad es que ahora muy poquitos enfermos sacan una silla de ruedas porque tenemos tratamientos y porque se hace un diagnóstico muy rápido. Entonces, si hace un diagnóstico rápido, se puede tratar rápidamente. Claro, nosotros seguimos viendo pacientes en sillas de ruedas que son los de hace 20-25 años que no se trataron o que no se trataron solo con lo que había, que ya era para ellos, no era lo adecuado, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, vamos a poner en España un paciente, en otros sitios a un paciente en España que se diagnostica y se trata de una forma rápida, no debería llegar a una silla de ruedas dentro de 15-20 años, no debería ser. Como experta en esta enfermedad, comentabas los problemas que los pacientes puedan tener en un puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué soluciones habría ante esto? ¿Crees que las empresas, la sociedad en general, deberían de estar educadas para tratar a estos casos con más cuidado, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia es, por ejemplo, cuando uno sabe que una persona tiene diabetes, normalmente pues la persona tiene diabetes y trabaja todo el día y no pasa nada, ¿no? Entonces, la esclerosis múltiple es muy desconocida, ¿no? Y como es muy desconocida, tiene dos problemas. Uno, se relaciona con la ELA, que sí que es una enfermedad que lleva a la muerte, y otras veces todo lo neurológico es como el cerebro desconocido y tal, entonces a todo el mundo le da miedo. Entonces, el problema es el desconocimiento de la enfermedad. Entonces, sobre todo, la empresa lo que piensa va a dejar de venir o va a ir a una silla de ruedas, porque todavía el cuadro de la silla de ruedas es muy presente, y entonces pues por eso muchos sitios no lo promocionan. O sea, yo tengo muchos pacientes que solo lo sabe su familia y les han promocionado el trabajo y no lo van a decir, ¿no? Justamente por eso. Sin embargo, hay otros que sí que lo han dicho y tienen puestos de importancia, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es concienciación de la sociedad, concienciación y educación de que son personas que a fecha de hoy, con los tratamientos de hoy, no van a tener problemas. O sea, que es como el que tiene azúcar, ¿no? Pues se la va tratando y ya está, es una enfermedad crónica. Y que quizá poder hablar con libertad de lo que les ocurre también es positivo para seguir afrontando y luchando y mejorando en esta enfermedad, ¿no? Sí, muchas veces el saber que sus amigos y su empresa lo saben siempre es mejor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a fecha de hoy creo que todavía no están preparadas muchas empresas y mucha gente porque la confunden y porque siempre todo lo del cerebro parece misterioso. Totalmente, sin duda. Hablaremos más adelante de los tratamientos, pero Celia, ¿qué aspectos negativos tiene el no tratar a tiempo esta enfermedad? Pues es muy importante tratar desde el principio esta enfermedad porque el paciente que no se trata tiene un episodio y si tú tienes un episodio, si no te recuperas de ese episodio ya es una secuela. Si vuelves a tener otro episodio y no te tratas, vuelves a tener otra secuela y entonces al final vas acumulando secuelas y si vas acumulando secuelas, al final vas acumulando discapacidad y al principio, bueno, pues se lleva bien porque uno es joven, pero cuando uno ya está después de la menopausia, todo aquello que has acumulado, nosotros siempre decimos de repente explota y entonces el cerebro va acumulando daño y de repente ya no puede más y de repente una persona que camina y que lleva una vida más o menos normal, como no se ha tratado, pues va a la silla de ruedas. Y nosotros esto lo veíamos antes, o sea, antes cuando no había tratamiento, son muy pocos, veíamos que lo que se llama la esclerosis múltiple benigna, que eran pacientes que ellos decían que iban bien y no se les trataba, luego de repente al cabo de 20 años caían porque ya el cerebro, digamos, si ya había dejado de compensar el cerebro, lo que se llama la plasticidad cerebral, que cuando una zona no funciona, la otra zona lo hace por esa zona, pues llega un momento que cuando uno con la edad ya no puede, de repente el paciente cae en picado. Entonces, eso es muy importante que se sepa. Entonces, hay todavía una proporción pequeña, pero sigue habiendo una proporción de pacientes que no se quieren tratar. Entonces es muy importante porque si el paciente no se trata sabemos que va a acumular mucho daño cerebral y va a llegar un momento que va a estar discapacitado. ¿Hay factores de riesgo? Sí, hay varios factores de riesgo y eso es importante saberlo. Entonces, hay varios. Por ejemplo, fumar que está muy relacionado con todo. Fumar está relacionado sobre todo con la progresión de la enfermedad, con la evolución de la enfermedad. Los pacientes que siguen fumando van a tener peor evolución de la enfermedad que aquellos pacientes que no fuman. Luego también la vida sedentaria. Nosotros sabemos que es muy importante que el paciente haga deporte,
que haga deporte, primero porque eso va a ser bueno para su capacidad, para la forma mental, pero también va a ser importante porque así está preparado por si le aparece un brote, si aparece un episodio neurológico. Es importante que hagan ejercicios de fuerza y de equilibrio. ¿Cualquier tipo de deporte? Fuerza y equilibrio. O sea, bueno, los deportes, hombre, no hace falta hacer boxeo, cosas bien fuertes, pero vamos, un deporte, nosotros decimos aeróbico, pues algo como correr, montar en bicicleta, nadar, y al mismo tiempo algo que sea de fuerza, un poco de fuerza y de equilibrio, ¿no? Pero vamos, pueden hacer cualquier deporte, baloncesto, fútbol, cualquier tipo de deporte que les guste, pero es importante que se haga un deporte porque eso les va a mejorar mucho la enfermedad. Y luego también está la dieta es clave, la dieta es ahora clave para muchas enfermedades y también para esclerosis múltiple es clave tener una dieta, y la dieta mediterránea, que nosotros hemos tenido siempre una buena dieta y la hemos abandonado por el fast food, y es importante que se vuelva a la dieta mediterránea, sobre todo que no se tomen ultraprocesados, eso es muy importante, y sabemos que la gente que tiene mejor dieta va a tener mejor evolución de la enfermedad. Y luego quizá un factor de riesgo que hay, y sobre todo a los que todavía no tienen enfermedad, y que es importante hoy en día, es la obesidad en niños. Es un gran problema en Europa y en Estados Unidos. Cada vez hay más niños obesos, y los niños obesos tienen un gran riesgo de tener esclerosis múltiple, y nosotros cada vez ahora diagnosticamos personas jóvenes, niños entre 16, 14 y 20 años, y es porque están obesos. Entonces es muy importante que los niños no sean obesos, y esto es todo por la forma de comer actualmente. Nos comentabas sobre los tratamientos. Creo que he leído que el primer fármaco salió en los 90. ¿Cómo han avanzado los tratamientos en esclerosis múltiple y cuáles son los avances más punteros en esto? Sí, pues el primer tratamiento exactamente salió en España en el 95-96. Y bueno, eso fue un gran hito, ¿no? Porque hasta entonces a los pacientes se les decía que tenían una enfermedad viral y no se les trataba. No había tratamiento hasta el 95. Nada, solo le podíamos dar un poco de corticoides para bajar los síntomas del episodio, del brote, pero solo les podíamos dar palmaditas en la espalda. Yo recuerdo que estaba empezando a hacer neurología y mi jefe a todos les consolaba: no hay nada que hacer, usted haga deporte y suerte, ¿no? Entonces la verdad es que, claro, si tú no tratabas al paciente, todos en 10, 15 años, sobre todo muchos en 10 años ya estaban en una silla de ruedas, discapacitados, con problemas de vejiga y de tragar, o sea, de disfagia, y muchos. Ahora actualmente no. Entonces ese fue el primero, que ya prácticamente no se usa, pero claro, es como todo, uno tiene que salir, se lanzó. Después salieron varios similares a ese, y luego ya el segundo hito fue en el 2007, cuando se salió el primer anticuerpo monoclonal. O sea, al principio, desde el 95 hasta el 2007, tratábamos con interferones, con tratamientos inyectables que disminuían un poco los episodios, o sea, estaba bien porque los disminuían un 30%, pero ya justo el cambio grande fue en el 2007, cuando salió, por lo menos en España el 2007, el primer tratamiento monoclonal, anticuerpo monoclonal. Eso ya fue muy importante porque ya a partir de ahí se vio que había que empezar a tratar a los pacientes de otra forma, y ya luego salieron más anticuerpos monoclonales, salieron tratamientos orales y ya lo tratamos de otra forma. Ahora mismo tenemos tratamientos que llamamos moderada eficacia, alta eficacia, muy alta eficacia, y nos hemos dado cuenta que a una gran mayoría de pacientes tenemos que empezar tratándolos desde el principio con alta y muy alta eficacia. O sea, quiere decir que tenemos que tratarlos ya de una forma más agresiva desde el principio para evitar que haya brotes y para evitar que el cerebro se dañe. Si el cerebro no se daña, no hay enfermedad, no hay síntomas, ¿no? Entonces es verdad que eso ha cambiado en los últimos 4 o 5 años, y ahora cada vez tratamos de una forma más agresiva, un poco parecida a los reumatólogos, y entonces está cambiando mucho, porque ahora tenemos pacientes que pueden estar 8 o 10 años sin tener un solo brote. Quiere decir que son años que esos pacientes no van a tener ningún daño cerebral, con lo cual al final eso va a ser muy bueno porque es una inversión en el futuro, ¿no? Ahora intentamos hacer tratamientos preventivos para que el cerebro no se dañe. Y luego la otra cuestión que tenemos al mismo tiempo, o sea, lo bueno es que ahora ya tenemos 16 tratamientos, con lo cual podemos jugar con ellos, con los distintos factores pronósticos que tenemos, ¿no? Tenemos que mirar la resonancia, miramos si es hombre, si es joven, si es mayor, y con una serie de factores pronósticos decidimos el tratamiento. Y luego también lo importante es para las mujeres jóvenes que se quieren quedar embarazadas. Antes había una teoría de que no podían y se les prohibía, luego se dio cuenta que sí que podían, pero al haber ahora tantos tratamientos podemos elegir, ¿no? Y entonces, si la mujer quiere quedarse embarazada, quiere tener hijos, pues hay determinados tratamientos que sí que los puede utilizar. Hay otros que no, porque son teratogénicos, pero otros que sí, con lo cual no hay problema en que la mujer se quiera quedar embarazada. Hacemos planificación familiar, nosotros tenemos una consulta especial todos los lunes solo para todas aquellas mujeres
que quieren quedarse embarazadas o están embarazadas, porque es importante planificarlo, porque no todos los tratamientos valen, pero lo importante es que ahora tenemos tratamientos con los cuales la paciente, si es necesario, puede mantenerlos durante el embarazo o se le puede quitar justo cuando empieza a quedarse embarazada, cuando se queda embarazada, y luego justo cuando da luz, a los pocos días puede volver a ser tratada, ¿no? Entonces, eso ha sido un gran avance, no solo tener tratamientos, sino que además podemos permitir que la mujer se quede embarazada si quiere y puede tener hijos. Y puede hacer una vida normal como aquella persona que no tenga enfermedad. Cuando empiezan con un tratamiento tan agresivo, ¿puede bajar luego ese tratamiento a un normal bajo, o un paciente que empieza con un tratamiento tan alto tiene que seguir continuado con él? Bueno, pues justamente ahora este es el debate, es muy buena pregunta, porque llevamos varios años haciendo lo que se llamaba el escalado, ¿no? Que empezamos con un tratamiento moderado, al cabo de unos años íbamos a uno un poco más fuerte, de alta eficacia, y luego de muy alta eficacia, y nos dimos cuenta que llegábamos tarde, o sea que el de muy alta eficacia a lo mejor era a los 15 años de enfermedad, cuando el paciente ya no tenía prácticamente inflamación y ya no podíamos hacer tanto, ¿no? Entonces ahora hemos cambiado el chip, y el chip es empezar con eficacia, alta eficacia, muy alta eficacia, y justamente estamos ahí. Estamos en el punto de que los pacientes con muy alta eficacia, cuando llevan 8 o 10 años, deberíamos bajarlo, deberíamos hacer un desescalado y buscar un tratamiento como se llama de mantenimiento. Y ahora mismo se están buscando, hay varias opciones, y porque así, claro, es también una cuestión de efectos secundarios, ¿no? Estos tratamientos de muy alta eficacia son muy eficaces, pero también tienen algunos efectos secundarios, simplemente bajan las defensas, ¿no? O sea, no son efectos importantes, pero bajan las defensas, y claro, si ya uno tiene 50, 55 años hay que tener cuidado, ¿no? Entonces se está buscando. Entonces ahora ya hay como 3 o 4 opciones, cuando un paciente lleva muchos años con un anticuerpo monoclonal, de poder mandarle a un tratamiento de mantenimiento y estar así ya varios años. He leído, Celia, un concepto de necesidades no cubiertas en esclerosis múltiple. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Sí, pues este es un término muy, muy manejado, sobre todo en inglés, el unmet needs, y esto es porque hay varias cuestiones. Hay, digamos así, hay 2 grupos, ¿no? Por un lado es lo que se llama el tratamiento sintomático, ¿no? Porque los pacientes, hay cosas que podemos arreglar, pero otras no. Por ejemplo, la fatiga. Los pacientes de esclerosis múltiple, cuando llevan varios años, lo que tiene es mucha fatiga, cansancio, que no es un cansancio muscular, es un cansancio, digamos, neurológico, ¿no? Entonces es muy difícil de tratar. Tenemos un par de tratamientos, pero no acaban de ser muy, muy eficaces. Lo que se llaman los tratamientos son los síntomas invisibles. Entonces, por ejemplo, la fatiga, cómo tratar la fatiga de una forma adecuada y de una forma que sea efectiva, no lo tenemos. O sea, tenemos 2 o 3 tratamientos que son un poco así y que bajan un poco, pero nada más. Entonces es una de las necesidades no cubiertas. Otro es el problema de las alteraciones cognitivas, que no es un Alzheimer, o sea, no es que se les olvide, sino simplemente es que se hacen más lentos en la forma de trabajar, en lo que se llama la velocidad de procesamiento, tienen también un poco menos de atención y le cuesta lo que se llaman las acciones ejecutivas, ¿no? Entonces, para ese tipo, que no tiene nada que ver con Alzheimer, ese tipo de alteraciones cognitivas, tampoco tenemos nada que podamos ofrecer, nada más que hacer ejercicios y eso, ¿no? Eso es por un lado, o sea que prácticamente la fatiga y las alteraciones cognitivas son las necesidades no cubiertas que no podemos tratar. Y por otro lado, no podemos curar la enfermedad, esa es la otra necesidad no cubierta, ¿no? O sea, nosotros hasta ahora podemos prevenir, intentar que no haya daño en el cerebro, pero no podemos tratar la enfermedad, no podemos curarla. Entonces, hay 2 tipos de tratamiento que se están mirando ahora, que es el que se llama el remielinizante, o sea, que conseguimos que el nervio está recubierto por mielina, que es como un cable, ¿no? Un cable que tiene un recubrimiento blanco, y cuando ese recubrimiento, la mielina, se pierde, pues el cable ya no funciona, ¿no? Eso es como nuestro ordenador, si el cable se te rompe, se acabó, no puedes encender el ordenador. Entonces esto es igual. Entonces, cuando ese cable se rompe, cuando ese recubrimiento del cable blanco se rompe, ya ese nervio y esa función se ha perdido, ¿no? Entonces se están buscando tratamientos que vuelvan a regenerar esa mielina, o sea, que se vuelva a recubrir el nervio con esa mielina y pueda volver a funcionar otra vez el nervio. Entonces eso se está buscando, todavía no tenemos. Y luego hay otro tipo de tratamientos que se llaman neuroprotectores, que no reparan la mielina, pero lo que sí que hacen es como protegerla para que no se dañe, ¿vale? Y eso estamos ahora justamente en eso, en tratamientos neuroprotecores para evitar que no se dañe. Y eso realmente, digamos así, son los 2 puntos grandes de necesidades no cubiertas. ¿Se debería de abordar, Celia, la enfermedad de forma multidisciplinar? Sí, realmente es se aborda ya de forma multidisciplinar. Sí, estamos abordando de forma multidisciplinar porque hay muchas cuestiones, ¿no? Los pacientes tienen problemas de visión, entonces el oftalmólogo es fundamental, el radiólogo también, porque les hacemos muchas resonancias, los ginecólogos, obstetras también, porque, por ejemplo, claro, las mujeres pues, pueden quedarse embarazadas, o también la menopausia influye también en la esclerosis múltiple porque bajan las hormonas.
Luego los urólogos son fundamentales porque cuando el paciente lleva varios años, pues todos tienen alteraciones de la vejiga. Los psiquiatras, porque a veces el primer año es difícil confrontarse con la enfermedad y luego con el tiempo pues también puede aparecer la depresión. Entonces, normalmente tenemos un equipo multidisciplinar y es importante que todo el mundo trabaje junto. Hombre, en los hospitales grandes es más fácil hacerlo porque tenemos mejor lo tenemos, y los hospitales pequeños a veces les cuesta porque si tienen muchos pacientes y muchas esto es más difícil que puedan hacer en el mismo hospital todo, pero bueno, realmente debería ir ahí. La siguiente pregunta es un poco evidente, ¿no? Pero creo que te la tengo que hacer, ¿no? ¿Qué avances se esperan en medicina para esta enfermedad? Creo que obviamente es la cura, pero bueno, quiero que, sí. Bueno, que seas avances, tú. No, hay varios tipos de avances, vamos a poner así a corto, medio y largo plazo. A corto plazo acaban de presentarse ahora los resultados este año en septiembre del primer tratamiento para la progresión de la enfermedad. O sea, la enfermedad, como he dicho, primero cursa a brotes y llega un momento que ya no hay inflamación, ya no hay brotes y ya lo que hace es simplemente empeorar degenerativo, como el Alzheimer y como el Parkinson. Entonces, justo acaba de salir resultados del primer estudio de un tratamiento que justamente es para esa parte, ¿no? Es para parar la progresión de la enfermedad. Es como el empeoramiento silencioso, es un empeoramiento que no podíamos parar hasta ahora ya. Entonces justamente acaba de salir, se espera la aprobación al año que viene, este es el primero. Sabemos que hay 2 o 3 más en marcha, que seguro que serán todavía mejores, ¿no? Pero esto ya es un hito porque va a reducir la progresión de la enfermedad, el empeoramiento ese que va, independiente de que haya episodios o no, la va a reducir un 30%, con lo cual es muy importante. Ese, digamos, es a corto plazo, ese tratamiento que va a salir y todos los de esa familia que están preparados para los próximos 3, 4 y 5 años, que hay preparados y que van a salir también. Y luego ya lo que nos faltaría serían los remilinizantes, o sea, tener un tratamiento que nos remilice, o sea, que vuelva a reparar la mielina y que vuelva a recuperar la función de la pierna, del brazo, del ojo que se ha perdido. Y luego hay una cuestión que no hemos hablado, que tenemos un poco ahí, es que hace 2 años se relacionó al virus de Epstein-Barr, que es el virus de la mononucleosis infecciosa, el virus de la enfermedad del beso, de la enfermedad del estudiante, con la esclerosis múltiple. Y hubo un estudio que se publicó en Estados Unidos, que se hizo con 10 millones de soldados, a los que le habían sacado sangre durante muchos años, y se descubrió que el tener una infección por virus de Epstein-Barr era la condición necesaria, pero no suficiente, para tener una esclerosis múltiple. Quiere decir que todos aquellos que no habían estado infectados con el virus de Epstein-Barr nunca van a tener una esclerosis múltiple. Entonces, realmente son pocos, porque al final, cuando uno tiene ya 50, 60 años, al final estás infectado, te has infectado en algún momento de tu vida por el virus de Epstein-Barr, aunque no hayas tenido la mononucleosis, pero es importante porque esto ha dado lugar a 2 cuestiones de investigación que se van a seguir ahora y que probablemente sean futuros tratamientos. Uno, si conseguimos una vacuna para el virus de Epstein-Barr, entonces no habría esclerosis, eso está claro. Si yo consigo que a los niños, al mismo tiempo que le vacunen de sarampión y de varicela, también le vacunan del virus de Epstein-Barr y nunca va a tener al virus de Epstein-Barr, va a tener una infección, ese niño nunca va a tener una esclerosis múltiple, ¿no? Entonces es una línea de investigación ahora que se está haciendo, entre ellas hay algunas empresas de las vacunas del COVID, y es probable que exista y que pase a lo mejor en 5 o 10 años. No veremos el resultado porque, claro, una vacuna de los 3 años no ves el resultado hasta que las personas no tengan 20, pero esa es una línea de investigación que, si se funciona, realmente haría que la esclerosis múltiple no es que ya se curara, sino que no existiera. Y luego la otra cuestión es un antiviral. Si sabemos que el virus de Epstein-Barr es el inicio de la enfermedad, es la causa, es necesario, si nosotros matamos al virus, entonces no tendremos enfermedad. Entonces ahora se están buscando los antivirales. Esto es mucho más difícil, es un poco en el área del VIH, es mucho más difícil encontrar un antiviral, ha costado muchos años para el VIH, pero están en ello. Se está empezando ahora a buscar antivirales que puedan matar al virus de Epstein-Barr, y si consiguen matar al virus de Epstein-Barr, entonces se curaría la enfermedad. Pero Celia, ¿y aquellas personas que hayan padecido este virus tienen que estar alerta por si la esclerosis múltiple llega a sus vidas? Realmente no, porque lo que yo he dicho es una condición necesaria, pero no es suficiente. Porque realmente al final del virus de Epstein-Barr, a la edad de 80 años, está el 95% infectado y no tienen todos esclerosis. Entonces realmente no. O sea, uno tiene la mononucleosis y no va a tener por qué tener una esclerosis múltiple. Esto es importante a la hora de investigación, porque sabemos que si el virus de Epstein-Barr es el punto inicial, si nosotros eliminamos el punto 1, el punto inicial, vamos a curar la enfermedad. Vale, entonces es importante por la cuestión de investigación, pero no puede crear alarma. O sea, que hay muchísimos millones de personas que tienen mononucleosis infecciosas y no tienen la esclerosis múltiple.
Nos queda poco tiempo, pero tengo dos preguntas rápidas. Una, y muy importante, ¿qué mensaje, Celia, le darías a todas aquellas personas que acaban de ser diagnosticadas de esclerosis múltiple? Tanto aquellas que las acaban de diagnosticar, y creo que también sería importante ese mensaje a las personas que les rodean. Bueno, pues una persona que acabamos de estar, lo importante es que sepa que es una enfermedad crónica, que se puede convivir con ella y que es muy importante que siga las directrices de su neurólogo y que se trate, ¿vale? Que los tratamientos, hombre, hay muchos tratamientos, si uno no le gusta o no le va o no coincide con las preferencias de su vida, se puede cambiar a otro, pero es importante que una vez que inicie el tratamiento lo tiene que seguir, o sea, no puede hacer vacaciones y dejarlo. Entonces, si uno sigue los tratamientos, está previniendo que la enfermedad vaya peor y va a poder tener una vida más o menos normal. Y luego a las familiares yo le diría que es una enfermedad que a fecha de hoy es muy importante porque tenemos muchos tratamientos, con lo cual hay una esperanza de que en 20-25 años la persona siga estando quizá un poco peor por la edad, pero como hoy, con lo cual es importante que le apoyen sobre todo pues, en el trabajo y que no le pongan muchos cortapisas, porque al final ellos pueden trabajar, pueden tener hijos, pueden tener una vida social. Y entonces simplemente es más que nada un apoyo psicológico de que bueno, tiene una enfermedad, pero al final es una enfermedad crónica como podría ser la diabetes. Y ya por último, Celia, ¿a quién te gustaría ver, escuchar en este espacio en Palabras con Salud? ¿Algún compañero, algún referente en salud, en medicina? Bueno, pues por ejemplo a mí me gustaría, al doctor Obeso. El doctor Obeso ha sido un referente en neurología en el Parkinson. De hecho fue el neurólogo del Papa Wojtyła, de Juan Pablo II, ha sido muy premiado fuera, en el extranjero, en el internacional, menos en España. Y bueno, ahora mismo está en los años de jubilación y realmente yo creo que tiene mucho conocimiento de la enfermedad de Parkinson, ha vivido mucho y creo que sí que podría contar muchas cosas de esa enfermedad que antes parecía que no se podía tratar y ahora ya también se trata mucho mejor. Pues muchísimas gracias, Celia, por acompañarnos en Palabras con Salud en este espacio y compartir con todos nosotros todo ese conocimiento que a lo largo de toda tu trayectoria llevas adquirido. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y a todos los que nos escucháis. Ya saben, el tratamiento precoz es clave para la evolución de esta enfermedad. Hasta pronto.